Ciertamente este pasaje, hermanos, que hemos leído, habla en donde el apóstol Pablo ora y da una orden que aquel enfermo se levante. Por eso, hay muchos ejemplos en la Biblia de sanidades llevadas a cabo sin necesidad de aceite, quedando bien claro que el uso del aceite no es ninguna regla. Ante esto no dudo que algunos pregunten, entonces, ¿por qué dice en Marcos que los discípulos usaban aceite en la oración de sanidad para los enfermos? Vayamos, Evangelio según Marcos 6:13. Aquí empieza para muchos lo bueno. Alguien dirá, ahora sí, a ver qué va a decir este hermanito. Tengo mucho que decirle también sobre Marcos. Evangelio según Marcos 6:13. Búsquenlo, Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículo 13. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice así, Evangelio según Marcos 6:13. Y echaban fuera demonios, y echaban fuera muchos demonios. ¿Y qué dice? Y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Ciertamente este pasaje dice que los discípulos ungían con aceite a los enfermos. Sin embargo, debemos saber que ellos usaban aceite no como un requisito en la oración, sino como algo cultural. Alguien dirá, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Si Jesús no enseñó que usaran aceite, si Jesús tampoco usó el aceite, si Pedro y Pablo, hombres de Dios en la Escritura, no usaron el aceite, jamás lo recomendaron, ¿por qué entonces aquí en Marcos leemos que sus discípulos ungían con aceite? Hermanos, como estudiantes de la palabra necesitamos encontrarle una salida con fundamento a esto. ¿Entienden? No crean que me voy a retirar al tocar este pasaje. Tengo algo que presentarle. Y mi punto, cuando digo que el uso del aceite en este sentido es cultural más que espiritual, le voy a presentar una escritura. Tal vez usted la habrá leído, tal vez usted no se ha dado cuenta de ello, pero los discípulos, los que usaron el aceite, jamás lo hicieron con la finalidad de poner al aceite antes que la fe, mucho menos fe más aceite. ¿Entiende usted? Porque si fuera así, ¿de quién pudieron haberlo aprendido? ¿De quién debieron, mejor dicho, haberlo aprendido? Del Señor Jesús. Entonces, si el Señor Jesús lo hizo y lo enseñó, tendría que haberlo hecho así Pedro, tendría que haberlo hecho Pablo, el más grande de los apóstoles, aquel que recibió su teología evangélica en el tercer cielo. Él debió haber hablado de eso, pero en ningún momento él habló y ni usó el aceite. Jamás dijo que tuviera importancia el aceite en la oración por un enfermo. Entonces, aquí vamos a encontrar Evangelio según Lucas capítulo 10, versículos 30 al 35. Mire lo que dice. Quiero que lean todos conmigo. Evangelio según Lucas capítulo 10, versículos 30 al 35. Dice: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole ¿qué? A ver. Vendó sus heridas y ¿qué sigue? Echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más,
yo te lo pagaré cuando regrese. El aceite aquí tiene un uso cultural. Hermanos, óiganme bien. Los judíos usaban el aceite como cultura. Era su cultura. ¿Correcto? Era su cultura usar aceite. Usted se encontraba con alguien y estaba golpeado, sacaba su vasija de aceite y le ponía aceitito. Los judíos. ¿Comprenden? Los judíos. Y aquí estamos viendo esto. Hay un enfermo ahí. Hay alguien que está herido. Ponle aceite y ponle vino. Vino para desinfectar y el aceite para suavizar. Nada más. Saben, hermanos, esto se ve mucho en los misioneros. El misionero es enfermero, es doctor, es agricultor, es cocinero, es de todo el misionero. Vaya a las tierras necesitadas. Nosotros en mi país conocimos un misionero. Ese sí es misionero. Muchos hoy dicen misionero y quieren una casa exclusiva y quieren un apartamento equipado y toda la cosa. Eso no es ser misioneros. Misionero es aquel que se va a las montañas, allá donde no hay nada. Y conocimos a este anciano que era misionero. Usted le daba una ofrenda y se iba a las carnicerías. Esto es en Guatemala. Compraba, allá se le llama, ¿cómo es? ¿Carne con hueso o hueso con carne? Ya ni me acuerdo yo. Carne con hueso. Carne con hueso, ¿verdad, hermanita? Carne con hueso. Pero ahora, como está el asunto, creo que es más hueso que carne. Gloria a Dios. Este anciano se iba y compraba la carnita, hermanos. Compraba sus bolsitas. No crea que sí, pero no, hombre, de esas bolsitas por ahí que encontraba. Y metía un pedacito de carne o de huesito en una bolsita. Y luego compraba azúcar y hacía también las cositas así de azúcar, de sal, de lo que fuera. Compraba Tylenol, compraba aspirina, lo que fuera. Y también inyectaba y se armaba de todo y se iba. Se iba a la montaña, allá donde el Señor lo llevaba. Allá dice que también hasta trabajaba con los campesinos, arando la tierra y en la noche les predicaba. Ese es un misionero. Entonces él oraba por los enfermos. Pero si él decía, si él miraba que había necesidad de inyectarlos, los inyectaba. ¿Ya me comprendió? Eso es. Entonces el pueblo judío era un pueblo inminentemente observador de su cultura. Vayamos a orar por el hermanito y bueno, vamos a ponerle aceite ahí donde se golpeó o ahí donde tiene la herida. Es todo. Pero jamás ponían el aceite en comparación con la fe. ¿Ya entendió? Amén. Porque si usted empieza a creer que el aceite estaba a la par de la fe, yo quiero que me dé el fundamento. ¿A poco yo no lo he encontrado? Pero no hay fundamento para eso. Se usó el aceite y las dos menciones donde se dice que se usó el aceite era por cuestión de cultura. ¿Ya entendió usted? Amén. Y la oración de fe salvará al enfermo. Amén. Y no dice y la oración de fe más el aceite. Si dijera eso, yo me cierro la boca y no hablo de eso. Pero dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Correcto? Entonces, hermanos, el judío usaba el aceite por cultura. De manera que los discípulos oraban por los enfermos y si había aceite, le ponían aceite al enfermo. Tal como en el caso de la parábola del samaritano. Pero hasta ahí nada más. Por eso es que Jesús no usó el aceite, ni Pablo ni Pedro. Porque no solo no es regla para la oración de los enfermos, sino que también no tiene nada de mágico. Notemos que los que fueron sanados fue por medio de su fe en Dios y no por intervención sobrenatural del aceite.